El hechicero diabólico. ¿Existe el mal de ojo? ¿Es posible que a distancia una persona pueda causarle un daño a otra? ¿No se trata acaso de coincidencias, malos entendidos y supersticiones? Cada quien podrá decidir por sí mismo. A finales del siglo XIX, George Pickenhill era el hombre más temido en el pueblo de Cadenau, Inglaterra. ¡Hey tú! ¡Paga mi cerveza rápido! Sí, señor. Claro que sí. A veces, algún forastero se le resistía. ¿Yo pagar su bebida? Pues ¿quién se cree usted? Soy George Pickenhill y tengo poderes insospechados. Pero era peligroso retar al satánico Pickenhill. Las personas que se rehusaban a cumplir sus caprichos fallecían misteriosamente. Se dice que siempre ocurría lo mismo. Oh, Dios mío, me siento mal. Me iré al hotel. Y que la suerte de la víctima era inevitable. Vaya, el médico nunca supo qué fue lo que le quitó la vida. Yo opino que fue el hechicero. Dice tener pacto con el diablo. Seguramente el diablo le da poderes. Mira, nunca pisa ese lado de la calle, el lado de la iglesia. Es que es hijo de Satanás y le teme a la iglesia. Sí, Pickenhill evitaba la iglesia, mas no el cementerio, y en ciertas noches acudía a él. Se reunía ahí con sus tenebrosos seguidores. Ya estamos todos, amo. ¡Que empiecen los ritos! Para los aldeanos eran noches de horror. ¡Ay, Dios mío! ¡Hay llamas en el cementerio! Es el hechicero diabólico y su corte. Algunas veces intentaron interrumpir los rituales. ¡Amo! ¡Se acerca gente! ¿Los destruimos? No. ¿Quién me temería entonces? Usaré un hechizo. Y momentos después... ¡Oh, Dios mío! Pickenhill usó sus poderes. Se transformaron en seres diabólicos. ¡Se esfuman! Y cuando algún vecino desafiaba al hechicero... ¡Ey! ¡Sacas a mi caballo de tu maizal, eh! ¡Lo pagarás muy caro! Dicen que en cosa de días algún hechizo surtía efecto y lograba secar cosechas. ¡Ay, no! ¡Su magia negra destruyó mi cosecha! ¡Estoy arruinado! Cierta noche en que Pickenhill acudió al cementerio, hacía mucho viento. Esto provocó que saliera volando su sombrero. ¡Oh, mi sombrero se vuela! Y momentos después, cuando él quiso atraparlo, se acercó a una tumba, y la tumba proyectó la sombra de su cruz sobre la tierra. ¡La sombra de la cruz! Me advirtieron que me cuidara de ella y se me olvidó. ¡Qué dolor! ¡No puedo respirar! A reunirse los aldeanos. Sí, voy a fallecer. Búrlense, tontos. Pero antes de que me entierren, les demostraré mis poderes. Al otro día el cortejo sube al cementerio. Padre, no puede sepultar a ese demonio en este camposanto. Bah, Pickenhill no era ningún demonio. Entonces ocurre algo insólito. ¡Oh! ¡Se soltó la carroza! ¡Es obra del hechicero diabólico! Pero... ¡Basta de tonterías, hijos! La cadena se rompió. Repárenla y sigamos adelante. Pero momentos antes de llegar a las puertas del cementerio, inexplicablemente el ataúd del demonio, o de este hechicero, brincó de la carroza. ¡Oh, Dios mío! ¡Se soltó el ataúd del demonio! Es la demostración que nos prometió. Y finalmente, el sacerdote decidió que Pickenhill no quería ser sepultado en tierra consagrada. El supuesto hechicero fue enterrado en un lugar solitario, y aunque han pasado más de un siglo, los aldeanos aún temen pasar ante la tumba del hechicero diabólico. El carretón de la muerte. En varias ciudades de México se sabe de la existencia de un carretón de la muerte, y la población de Matehuala, San Luis Potosí, también tiene su leyenda en torno a esta fantasmal aparición. Durante una madrugada justamente sobre la calle Reyes, que conduce hacia el cementerio de Hidalgo,
Se veía pasar una carreta que parecía lanzar lumbre a su paso. En aquella época las calles estaban empedradas y al golpear los cascos de los caballos contra las piedras, lanzaban chispas. Este efecto hacía más temible la visión. Aquellos curiosos que se atrevían a asomarse por las ventanas de sus casas veían pasar a toda velocidad una carreta conducida por un esqueleto con hábito de monje franciscano que lanzaba latigazos a los caballos que tiraban del carruaje. La aparición era horrenda y pocos tenían valor para mirarla más de unos segundos. Todos sabían que cuando el carretón aparecía era una señal de que alguien fallecería, y en efecto, a la mañana siguiente de la aparición corría la noticia del fallecimiento de algún vecino que sería enterrado en el Panteón Hidalgo, donde el carretón terminaba su marcha. Hay una leyenda muy especial relacionada con este siniestro carruaje. Había una pareja de enamorados que no podían consolidar su amor porque sus familias se oponían a la relación. Además, la joven, huérfana de madre, ya estaba involucrada en un matrimonio que su padre la había arreglado. Ella no deseaba casarse con ese hombre que su padre había elegido para tal fin, pues no lo amaba. Los jóvenes se pusieron de acuerdo y decidieron escapar una noche. El joven era muy humilde y no tenía un caballo para emprender la fuga, pero estaba decidido a escapar con su novia. Unas calles antes de llegar al punto de encuentro, el joven vio en una esquina a un carretón conducido por un misterioso personaje. En cuanto el conductor vio al joven, le ordenó que subiera a su lado. Al principio el joven consideró negarse, pero pensó que podría ser una gran oportunidad para concretar lo planeado con su novia. Así que decidió subir a la carreta y se sentó al lado del cochero. De inmediato y sin que el joven dijera nada, el conductor se dirigió a donde lo esperaba su amada. Cuando llegaron, ya la joven estaba ahí, aunque se sorprendió por ver llegar a su novio en una carreta. Sin embargo, no dudó y de inmediato se subió en la parte de los pasajeros, en donde notó la presencia de una mujer con el rostro cubierto. Ninguno de los dos amantes se atrevió a pronunciar palabra. Entonces la misteriosa mujer habló por ellos y ordenó al cochero que se dirigiera al Panteón Hidalgo. Esto tomó por sorpresa a los novios, pero no pusieron objeción porque pensaron que de ahí ellos podrían dirigirse a donde quisieran. Inesperadamente, la mujer que viajaba al lado de la joven desapareció, dejando tras de sí el espectral eco de su voz que advertía: «Tú nunca te casarás». Era la voz de su madre, que ya era alma de la otra vida. Cuando el joven escuchó la voz, volteó a ver al cochero y se aterró al descubrir un esqueleto con hábito de monje. Dicen que en ese momento saltó de la carreta y nunca más se supo de él ni de su amada. El tren de la muerte. Corría el año de 1972, para ser precisos el 5 de octubre, cuando cientos de peregrinos se habían dado cita en Real de 14 para celebrar las fiestas patronales. Solo que el regreso a sus puntos de origen era pesado y difícil, porque las líneas del tren se saturaban debido a la gran cantidad de visitantes que convergían en ese punto. La gente debía hacer largas filas y esperar para poder abordar el ferrocarril. A muchos no les importaba viajar de pie con tal de no sufrir la espera. Don Rogelio, junto con su familia, era uno de los peregrinos de ese año. Iba acompañado por su esposa Martita y su hija recién nacida. Ellos se dirigían a Saltillo. Estaban esperando en la estación cuando llegó el tren. Entre codazos y empujones subieron y lograron acomodarse en unos asientos. Cuando ya se disponían a relajarse y disfrutar del viaje, don Rogelio vio venir entre la gente a un hombre mayor gritando algo. Conforme el anciano se fue acercando, sus palabras se hicieron claras a los oídos de don Rogelio. ¡Háganme caso! Soy un enviado de Dios. Tengo la encomienda de avisarles que este tren no va a llegar a Saltillo. Muchos fallecerán. El tren se va a descarrilar. A pesar de la advertencia, la mayoría de los pasajeros no hizo caso. Don Rogelio también pretendía ignorar al anciano, pero su esposa se puso nerviosa y le insistió mucho en que sería mejor bajar, que algo en su interior le decía que las palabras del hombre eran ciertas. Don Rogelio cedió ante la insistencia de su esposa y bajaron del tren. De regreso en la estación esperaron el siguiente tren. Pasó uno con destino a San Luis Potosí.
Don Rogelio decidió abordarlo para llegar a la capital del estado y transbordar otro hacia Saltillo. Al día siguiente, don Rogelio y su esposa se enteraron que el tren del cual habían descendido se descarriló en la curva de Moreno a la misma hora que ellos abordaban el que los llevaría a Saltillo. Al día siguiente, don Rogelio y su esposa se enteraron que el tren del cual habían descendido se descarriló en la curva de Moreno a la misma hora que ellos abordaban el que los llevaría a Saltillo. Se dice que fallecieron muchas personas porque los 22 vagones cayeron uno sobre otro. Don Rogelio agradeció a Dios y a su esposa por pedirle que se bajaran. Algunas personas que llegaron a Saltillo antes del accidente comentaron que precisamente en esa curva habían visto a una mujer vestida de blanco. Posiblemente se trataba de la muerte, advirtiendo que ahí cobraría muchas vidas.